Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más. Estamos en Reivindicando Derechos. Yo soy Norma Bautista y me acompaña. Mayra Carvente, buenos días a todos. Pues hoy, May, queremos hacer un programa un tanto relacionado con lo que hemos estado platicando pues en lo que toca a la afectación de derechos y cómo ciertos colectivos pues sufren más afectaciones cuando pues no tenemos garantizado este derecho a la igualdad sustantiva, ¿no? Como esta igualdad que tenemos todas y todos que la podamos ejercer, porque al final pues vendrá en la Constitución, pero que ya de pronto aplicar cómo podemos hacer valer derechos y libertades, pues es otra cosa completamente diferente. Entonces, hoy vamos a estar platicando de las dificultades, pero a través de la mirada trans. Cuéntanos, May, ¿qué tenemos en este programa hoy? Pues bien lo dices, Norma, es un tema que pareciera que ya en nuestro derecho positivo, en nuestro derecho mexicano, ya tiene varias protecciones, tiene varias garantías, pero ya cuando se enfrentan ante instituciones o ante trámites, ante la misma sociedad, pues se encuentran muchas barreras, encuentran violencia. Entonces, hoy es un tema bien importante que vamos a platicar, estas dificultades desde la mirada trans, ¿no? La lucha que ha traído o que trae este colectivo, pues ya a lo largo de varios años, por su reconocimiento y por la protección de los derechos a los que ellos, pues prácticamente tienen, ¿no? Es un derecho que no podemos negar. Todos estos, esta creciente relevancia que se ha tenido también desde un aspecto político, en agendas sociales, incluso en temas de academia, ya se ha vuelto todo un tema, ¿no? Y es una lucha que ellos han traído constantemente por este reconocimiento y por la protección de los derechos. Entonces, pues este sigue siendo, el tema de género sigue siendo una categoría central, ¿no? Para organizar las relaciones humanas, las personas trans siguen enfrentando desafíos significativos que incluyen, pues como lo decíamos, ¿no? Desde la falta de empatía, desde la falta de respeto, la discriminación, incluso muchos llegan a esta violencia, pero algo, un punto medular que es lo que vamos a platicar en este programa, es esta exclusión sistemática a la que se enfrentan ellos y en México y a nivel global, estas dificultades están pues enlazadas profundamente con un tema de precariedad económica, con la falta de accesos a servicios de salud que son un derecho humano, ¿no? Y ellos se van encontrando con estas dificultades en un tema tan básico como es la salud y pues la limitada representación en espacio de toma de decisiones. Entender esta problemática desde una perspectiva integral requiere el cruce de enfoques que abordan no solo desde la dimensión individual, sino también todas estas estructuras sociales que van perpetuando esta desigualdad y que la van haciendo cada vez pareciera más grande, ¿no? A pesar de que ya hay derechos reconocidos, de que ya se está actuando de una manera política, social, diferente, pues aún así se siguen enfrentando a estas cuestiones. En el contexto mexicano, la situación de las personas trans refleja una compleja interacción entre los avances legales y culturales. Como yo te venía diciendo, sí, ya tenemos en derecho positivo, ya tenemos varias garantías, ya tenemos algunos instrumentos internacionales de los que México forma parte y aún así nos seguimos enfrentando a estas barreras culturales que se siguen imponiendo para estas personas, ¿no? Como la posibilidad de también sus derechos más básicos, como son la rectificación de actas de nacimiento para reconocer la identidad de género, y estos progresos no han eliminado las múltiples violencias que atraviesan estas comunidades. Por esto es fundamental que se debe de articular esfuerzos desde los derechos humanos, el trabajo social, las iniciativas comunitarias para crear espacios de justicia y más allá de esto también de dignidad
para las personas trans. Se tiene que reconocer su diversidad y las interacciones con otros ejes de desigualdad como la raza, la clase, la discapacidad, ¿no? Entonces, quisiera empezar por decir los conceptos que tenemos por ejemplo, de identidad de género. ¿A qué Ujú, nos referimos con identidad de género, no? Se refiere, pues obviamente, al sentido interno y personal que cada individuo tiene sobre su género, el cual puede coincidir o no con el sexo al nacer. Entonces, la diversidad sexual por su parte, abarca una amplia gama de orientaciones sexuales, identidades de género, expresiones de género, subrayando la pluralidad de experiencias humanas más allá de las categorías tradicionales. Es importante mencionar que también esta parte el género, ¿no? El género, ¿qué es lo que va sucediendo? Bueno, dentro de este espectro se encuentra también la transidentidad, que describe a las personas cuya identidad de género no se alinea con las normas cisgénero, es decir, la identificación con el sexo. ujú, Este concepto es fundamental para comprender las luchas y vivencias específicas de las personas trans, así como para promover una sociedad pues, que valore y respete la diversidad en todas sus formas. ¿Cuál es la distinción entre el sexo, género y expresión de género? Lo voy a poner más sencillo. ujú, El sexo generalmente es asignado al nacer, se basa en características biológicas como los cromosomas, las hormonas, la anatomía, pero esto no determina el género de una persona. El género, en cambio, es una construcción social que define roles, expectativas y comportamientos asociados culturalmente a lo masculino o a lo femenino. ¿Cómo se va manteniendo este género? Pues se mantiene también a través de las instituciones como son la escuela, la familia, el trabajo, ¿no? Diversas instituciones que van forzando o reforzando esta cuestión del género. Y la expresión de género se refiere a cómo una persona va a manifestar su identidad de género a través de la ropa, de los gestos o del mismo lenguaje, ¿no? Esta distinción es crucial para entender que la experiencia de género es multifacética y no está limitada por características biológicas ni expectativas sociales. Esta parte de la expresión de género responde a la pregunta de cómo expreso mi feminidad o mi masculinidad, o cómo expreso ambas, o cómo no expreso ninguna, ¿no? Pero esta es la parte que se refiere a la expresión de género. Entonces, con estos conceptos clave podemos ir avanzando, pero sí quería decirles pues, prácticamente lo básico para que puedan tener una idea. Entonces, desde una perspectiva global, los derechos humanos para las personas trans sí han avanzado, como se los mencionaba, ya ha avanzado en las últimas décadas. Se ha tenido la inclusión de principios que reconocen la identidad de género como un derecho fundamental, como en los principios de Yogyakarta. Y pues bueno, sin embargo, esta implementación de estos avances varía drásticamente entre países. ¿Esto a qué se debe? Pues obviamente a factores culturales, económicos, políticos. Y en el caso de México en específico, aunque existen estos logros legales, y digo logros porque realmente ha sido una lucha, ¿no? Para poder llegar a ellos, como esta rectificación de documentos oficiales que te comentaba, aún siguen persistiendo barreras sociales, estructurales que obstaculizan el pleno ejercicio de estos derechos que debería de ser un trámite como cualquiera, ¿no? Yo voy y hago mi trámite, pero no, hay muchas barreras y como te decía, desde el simple hecho de llegar y esta falta de empatía y esta violencia sistemática por parte de las instituciones o de algunos servidores públicos que no son empáticos, ¿no? Y este contraste entre lo global y lo local, pues nos obliga a ver esta necesidad de adaptar estrategias de defensa de derechos humanos a contextos muy específicos, sin perder de vista, obviamente, estos principios universales de dignidad y de igualdad. Pero bueno,
¿qué sucede, no? Vamos viendo que a lo largo de la historia, como te decía, esto se ha vuelto literalmente una lucha. Los movimientos trans han tenido una evolución diversa y muy compleja en México, el mundo, y han sido marcados por estas luchas de hacerlo visible, de tener una visibilidad y de tener esta dignidad y el reconocimiento de derechos. No piden más, no es solo deja vivir con dignidad y respeta mis derechos. Entonces, en el ámbito global, pues obviamente los años 60 y 70 fueron un punto de inflexión con eventos, pues obviamente marcados, ¿no? Muy importantes. Ahí no sé si nos quieras platicar un poquito, Norma, de estos eventos históricos que fueron clave para poder continuar con esta lucha. Sí, claro, pero yo creo que primero vamos a hacer una pequeña pausa comercial porque ya estamos en los tiempos. ¿Saben? Nada más no olviden, tenemos estos números en cabina donde nos pueden pues llamar para ampliar conocimientos por si tienen alguna duda en particular. Se comunican con nosotros al 55 35 08 47 61, 55 35 08 47 61, y también nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org. Y pues bueno, vamos a hacer nuestra pausa y volvemos para que les cuente un poquito más de estas historias. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 08 47 61. 5535 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos a Reivindicando Derechos, estamos platicando sobre las dificultades desde la mirada trans y estábamos un poco haciendo recuentos históricos, ¿no? Al menos si lo empezamos a ver por ahí de los 60, 70, principalmente en Estados Unidos, en Nueva York, hubo pues ciertos disturbios que pusieron sobre la mesa estas problemáticas de las personas trans. Tuvimos personajes interesantes como Marsha Johnson, Silvia Rivera, y ya en México nos tardamos un poquito más, entre los 80, los 90 es donde empezamos a ver, pues principalmente organizaciones de colectivos que estaban pues pugnando contra estos temas de la violencia, el estigma, y ahí tenemos, por ejemplo, a lesbianas y homosexuales en acción, ¿no? Este colectivo. Y desde ahí en la realidad lo que vemos es que el impulso más del reconocimiento tanto normativo como a nivel social de la identidad de género, pues tiene que ver más con impulso de las propias colectivas, organizaciones o ciudadanos a pie que pues exigen este respeto a derechos. Lo que sí, si de pronto hacemos un mapeo respecto a la situación de los derechos de las personas trans en México, aunque bien nos has referido que hemos logrado algunos avances respecto al reconocimiento de la identidad, ¿no? Estos temas de nuestras actas de nacimiento y demás, y que esto va ligado con otro tipo de instrumentos, no podemos negar que todavía existen pues digamos, no es algo que permee en toda la República, porque sí, aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos estos avances normativos, pero no lo tenemos en otras entidades federativas, entonces sí vamos a tener muchas barreras estructurales y en esto pensemos, a veces creeríamos que solo es un nombre, ¿no? El tema del cambio de la identidad o en estos documentos de identidad, pues que se me señale como esta expresión de género que yo estoy manifestando, pero es que va más allá, porque si no tengo esos documentos de identidad, no puedo buscar trabajo, no puedo tener servicios de salud, y eso, nada más por ponerles un ejemplo, va generando un impacto negativo en otros derechos. Pensemos estos no que sean como lo básico o lo ideal, pero si yo no tengo trabajo y no tengo salud, ¿cómo voy a desarrollar los otros derechos? Entonces, sí necesitamos a nivel normativo y a nivel de política pública, pues esta forma
pues como más homogénea para que todas y todos puedan tener este tipo pues de derechos y puedan acceder a muchos otros más. Porque si nos vamos a las violencias específicas que tienen estos colectivos, estamos hablando de los transfeminicidios, estamos hablando de discriminaciones institucionales o incluso las microagresiones, que parecería que no las vemos, pero están ahí presentes y a veces este tipo de pues de violencias no las vamos a ver solo en unos pequeños espacios, sino lo vemos en un entorno social. Sí, los temas de transfeminicidio empiezan a ser una cuestión de atención para el Estado mexicano y que imagínate que por si estás viviendo pues una violencia de esta naturaleza, obviamente víctimas indirectas y demás, que vayan y pidan el acceso a la justicia para estos casos y que solo se enfrenten contra una negación de servicios o tratos deshumanizantes o que no quieran reconocer esa identidad de género que se ha expresado a lo largo de la vida. Y a veces también en los temas de las microagresiones, que parecería que son como cosas sin más, sí pueden tener un impacto acumulativo tanto en la salud mental como en la salud emocional de las personas que viven este tipo de estigma, la exclusión social, perdón, y cómo, pues, de pronto desde la mirada jurídica, pues tenemos que voltear a ver esas violencias porque terminan afectando en muchos contextos y desde ahí, pues sin lugar a dudas, abrir esta puerta de par en par, que es el acceso a la justicia, sí termina siendo un desafío para estos colectivos, porque si no lo hemos trabajado a un nivel social, pensaríamos que las instituciones podrían de alguna manera cubrir estas circunstancias, pero cuando no tenemos personal sensibilizado, cuando no hemos Capacitado, abordado, ¿no? Ujú, ajá, cuando ujú, no hemos ujú. abordado todas estas temáticas, pues empezamos a tener muchos sesgos porque piénsalo así, ¿no? Si yo soy una persona homofóbica y me ponen en la Fiscalía Especializada para los temas de la comunidad LGBTIQ y más, obviamente voy a tener un sesgo. Entonces, va más allá de pronto de solo capacitaciones, porque también puedes tener capacitaciones y no estar escuchando al docente, ¿no? Tiene que ver Sí. más con un enfoque crítico que hagamos nosotros y entender que esa diversidad hoy día está presente en nuestra sociedad y que como Estado tenemos que responder ante o eliminar esas barreras legales para pues tener esta posibilidad de ampliar derechos. Hoy sí, como bien lo mencionas, tenemos algunos avances en algunas entidades federativas, sí hemos logrado este reconocimiento legal de la identidad de género, pero algunas otras no tenemos esa legislación. Y desde ahí lo que vemos es esta desigualdad en cuanto al derecho, en cuanto a presentar estos documentos oficiales, de cómo también puedes ejercer tus derechos a partir de identificarte ante algunas instancias y que eso no suceda si bueno, regresa a estos estados de discriminación, de deslegitimar a las personas, ¿no? Porque es como, ah, sí, aquí dice que eres Juan Pérez, pero yo veo a una mujer parada Ujú. y no voy a darle la atención porque no coinciden sus datos o el documento que están exhibiendo. Entonces, sí tenemos que trabajar evidentemente por la parte de hacer las regulaciones correspondientes en el ámbito normativo, pero eso no es suficiente, ¿sabes? Necesitamos trabajar a nivel cultural, necesitamos trabajar a nivel social, porque sí hemos tenido, digamos, como buenas representaciones desde un nivel de activismo, en donde, como mencionábamos, de alguna manera son los que empujan más la parte de los casos, pero también los litigios estratégicos pueden ser de gran ayuda porque terminan reflejando una problemática global y obliga a las autoridades a ver dónde están esas áreas de oportunidad o áreas de mejora. Pero tampoco podemos negar que estamos frente a todavía estas resistencias hacia el sistema binario, esa idea de solo hay hombres y mujeres y son
el tipo de hombres o el tipo de mujeres que cumplen el mandato de género, esas que tienen que ser heterosexuales, que tienen que mostrar la virilidad a través de las expresiones de, no sé, de agresividad o de fuerza, ¿no? Y que para las mujeres la idea de sometimiento, de delicadeza, eso es lo que tú hablabas del género, es que eso se construyó socialmente, pero no quiere decir que así sea y que así deba de ser, y no reconocer que somos distintos, somos diferentes, y que a partir también de esa diversidad, pues podemos tener preferencias sexuales desde otra naturaleza y que no necesariamente se van a un tema meramente sexual, ¿no? Como en algunos contextos lo pudieran ver. No, la realidad es que es un entorno diferente a partir de estas expectativas de vida, estas expectativas de cómo quiero ser como persona, que de pronto no tendría nada que ver con quién me relaciono de una forma íntima, ¿no? Como que a las personas eso qué les importaría. Pero estamos en esta construcción social que sí les importa, que eso es lo peor, que sí les Sí, y es lo que te importa, decía, ¿no? a través de estas instituciones como la escuela, ¿no? En el mismo trabajo, estas críticas que de repente se hacen de, ay, no pensé que fueras gay, pues, pero ¿por qué? ¿No? O sea, Ajá. estas comentarios que sí de alguna manera se van perpetuando a través de espacios tan importantes como la familia, la escuela, el trabajo, ¿no? Lo que comentabas. Ajá, Ujú. y lo peor es que para las personas trans es todavía doble ese estigma, porque esa parte de no identificarte con el sexo que te asignaron al nacer y desarrollar tu vida a partir de esa identidad de género. Vuelvo a lo mismo, como estarte enfrentando constantemente a la sociedad para demostrar quién eres en esa expresión que estás haciendo y que no eres ese cuerpo biológico que te designaron al nacer. Entonces, sí es complicado porque parecería que a veces cuando vemos la norma decimos que la norma termina solucionando todo, ¿no? Todas las problemáticas. Pero la realidad es que no, porque si no trabajamos en esto que platicábamos de la sensibilización, de hacer un abordaje o un entendimiento de estos colectivos, sin el morbo, sin el juzgar y demás, pues entenderíamos que son sujetos como cualquier otra persona, nada más que vienen como en un estuchito diferente, ¿no? Por así decirlo. Y Sí. a veces eso es lo que tendríamos que entender. Pero eh, cuesta de alguna forma, sí, trabajo quitarnos algunas de estas visiones, pero para eso hoy tenemos un invitado, ¿no? Entonces, ¿te parece? Experto Sí, además, experto experto en el tema. además, es Ujú, correcto. Entonces, ujú. ¿qué te parece si nos vamos a nuestra pausa para darle la bienvenida a nuestro invitado y entonces sí, allí platicaremos varias cosas que tenemos de dudas? ¿Te parece? Muy bien, adelante. Pues nada más recuerden, por favor, nos pueden estar buscando a través de los teléfonos. Recuerden, el número de cabina es el 5535-084761 y que pues pueden estar escuchando el programa a través de cimacradio.org. Bueno, pues volvemos y ahorita para darle entrada a nuestro invitado. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Pues regresamos de esta pequeña pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos y como les comentábamos, hoy tenemos un invitado especial. Les quiero presentar al maestro Rubén Jaime Quirós Bizarro. Él es licenciado en psicología con especialidad en sexología educativa y maestría en sexología clínica por el Instituto Mexicano de Sexología. Laborado durante 10 años en el área de detección y consejería de la clínica especializada Condesa de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México en el tema de VIH. También ha participado en congresos nacionales e internacionales, así como en la Junta para la creación de la Red Mexicana de Jóvenes Positivos. Fungió como responsable del área de consejería sexológica de la Clínica Integral Trans, esto en la clínica especializada Condesa,
y pues también ha participado con estos temas en distintos congresos y ponencias. Es sexoterapeuta y tallerista y colabora en el Instituto Mexicano de Sexología como docente en el área de didáctica de la sexualidad y a nivel de maestría en sexología clínica. Muchísimas gracias por estar acá, Rubén. Muchísimas Bienvenido, gracias, Rubén. gracias. Saludos, Mayra, Norma y a todas las personas que el día de hoy nos escuchan, nos ven y que estamos compartiendo acá. Mil gracias. Es correcto. Pues estamos platicando sobre las dificultades a partir de la mirada trans. Y desde ahí me gustaría pues hacerte una pregunta. Desde tu experiencia, ¿cuáles son las principales barreras que enfrenta la población trans en México? Ok, ok, me gustaría decirte que pocas, pero la verdad es que no. Es que son bastantes. Yo, mira, podría resumirte que tiene que ver todavía con una cuestión de perspectiva social, de cuál es la visión de la sociedad con respecto al tema, ¿no? De la poca aceptación que hay, de la poca accesibilidad a los servicios, también de situaciones de discriminación. A ver, yo creo que se convierte en algo generalizado cuando no hay una buena aceptación, incluso desde las etapas tempranas de la vida, y entonces las personas trans no pueden integrarse a espacios educativos, no pueden, o sea, no voy a decir que todas las personas trans, afortunadamente algunas sí, pero la mayoría, en términos generales, no pueden alcanzar altos grados académicos, por ejemplo, y eso ya les limita para poder tener buenos trabajos, para poder tener ingresos, para poder tener alguna situación económica que les permita también llevar a cabo su transición y aparte llevar una buena calidad de vida o al menos con un nivel alto, ¿no? De vida. Entonces, yo creo que tiene que ver más con una cuestión de aceptación social en realidad, ¿no? Las Ok. personas todavía les cuesta trabajo entender qué es una persona trans, por qué es una persona trans, todavía hay muchísimos cuestionamientos al respecto y es que te diría, ni siquiera tendríamos que comprender nada. Tendríamos que solo aceptar, ¿no? Solamente acompañar, respetar, es más, ni aceptar, solo respetemos, pero aún eso sigue siendo muy, muy, muy difícil para las personas en general, en la población mexicana. Así es, Rubén. Lamentablemente algo tan sencillo que es como el respetar, ¿no? No se ve tan fácil ni a nivel institucional ni a nivel social. Yo he Ujú. estado platicando a lo largo del programa que sí ha habido una evolución en este movimiento trans, que también ha sido una lucha y que pues ha habido algunos avances legales importantes. Pero ¿tú cómo percibes esta evolución del movimiento trans en estos últimos años, tanto en términos de activismo como en avances legales? A ver, las personas trans han estado metidas en el activismo de la comunidad LGBT desde el principio, ¿no? De hecho, han sido de las personas que más han impulsado desde aquellos acontecimientos en Nueva York, ¿no? Que gracias a eso tenemos como toda esta cuestión del orgullo. También, por ejemplo, tengo que decirlo, en la epidemia y la pandemia del VIH y del SIDA, también las personas trans han sido las más fuertes, o sea, las que han hecho, bueno, las personas homosexuales y también las personas trans han sido quienes están más en la punta de la flecha haciendo activismo, generando políticas, haciendo intervenciones, hasta generando disturbios si es necesario para poder avanzar en cuestiones del activismo. Específicamente en la cuestión de la comunidad trans, sin duda también han avanzado. A mí lo que me gusta mucho es que hay muchísimas asociaciones que se dedican específicamente a este tema y hechas específicamente por personas trans. Y aquí quiero hacer una aclaración, ¿no? Em, Claramente, bueno, no claramente, yo no soy una persona trans, yo soy una persona cis. También es cierto que no vivo, no tengo la vivencia que las personas trans tienen. Sin embargo, con todo el respeto del mundo, bueno, he estado muchas veces en contacto con ellas, me ha permitido acompañarles tanto en la Finca Condesa como en mi consultorio particular, como en diferentes espacios. He tenido oportunidad de compartir, incluso, por ejemplo, en el reclusorio, alguna vez fui al reclusorio también a compartir con personas trans, etcétera, sus vivencias. Y solo quiero decir que no es mi vivencia, pero hoy tomo la palabra como un portavoz, déjenme decirlo así, para poder transmitir la experiencia que yo he tenido en el acompañamiento de las personas, ¿no? Entonces, bueno, ya, una vez dicho eso, ¿no? Porque creo que también forma parte del activismo, digo, a final de cuentas me convierto como en un aliado, pero hay que decirlo, las personas trans han sido quienes más se han movido en ese sentido, se han generado políticas públicas, se han generado organizaciones civiles, se han generado cambios significativos que les ayudan en sus procesos y en su vivencia. Y, Ok. y de pronto, en esto que tú has podido
pues acompañar, ¿no? Desde diferentes pues estadios. ¿Cuál consideras tú que son esos principales vacíos legales? Porque platicábamos hace rato en la parte introductoria Ujú. que a veces se considera que la norma viene y soluciona todo, ¿no? Pero en realidad no siempre. Entonces, ¿cuáles podrías tú ubicar como esos vacíos legales que tenemos en el país en cuanto a la protección de los derechos de las personas trans? Pues fíjate, actualmente ya está esta situación de que puedan llevar a cabo su rectificación en el acta de nacimiento en cuanto a sexo y nombre, ¿no? Ujú. Entonces ya eso me parece sin lugar a duda que es una gran ventaja, sí que ayuda, ¿no? Quiero aquí hacer algún comentario, la verdad es de que para mí es bien gratificante cómo llegan las personas a mi consultorio súper emocionadas con su acta de nacimiento y Rubén, ¿qué crees? ¿Qué crees? Ya hice mi cambio. Y de verdad que es una gran ventaja, no solamente porque les valida, o sea, porque les valida en su nombre, en su identidad, sino porque aparte también evita que choquen constantemente con la disforia que les provoca el death name o el nombre anterior. ¿No? Por ejemplo, es de llegar a cualquier lugar, ¿no? Al antro, a la caseta de vigilancia, a cualquier lugar, a la institución pública y su identificación, y es así como de, ay, pues dice otro nombre y tiene Ujú. una foto como la que no Sí. me parezco, pero para nada. Y entonces es estar constantemente en un choque, en un choque, en un choque, ¿no? Entonces cuando hacen este cambio, de alguna forma ya no tienen que estar constantemente en este choque con el death name, ni con una realidad que ya no es la que viven, ¿no? Las personas que ya llevaron a cabo o que han iniciado su transición. Y también es como, de alguna forma, una manera de obligar a las demás personas a tratarme por lo que soy, porque pues ahí hice mi papel. Oye, pero te ves como, ahí mi papel dice tal cosa, tú trátame así, ¿no? También es como una cuestión de poder obligar. Entonces, yo creo que eso sí, sin duda ha ayudado, de verdad que ha sido muy bueno y que afortunadamente ya está ya en todos los estados de la República. Sin embargo, siguiendo esa misma línea y con la pregunta que me haces, eh, un vacío es que no se ha visto eso, por ejemplo, para las infancias. Yo creo que todavía tenemos una gran deuda con la cuestión de las infancias porque todavía no se reconoce al 100% ni su vivencia trans, ni su identidad, ni se pueden llevar a cabo los trámites de manera tan accesible como en las personas adultas. Ojo, digo accesible, pero tampoco digo que sea tan fácil. A final de Ujú. cuentas, también es laborioso, ¿no? Que implica, tienes que ir a registro civil, no tienes que a las relaciones exteriores, cambiar pasaporte. O sea, la verdad es de que es un peregrinar y al hacer y a todas las instituciones en las que tengas documentos. ¿No? De verdad que no te das cuenta hasta que ya lo vas viviendo, ¿no? Cuando llega y me dice, oye, Rubén, ¿también tengo que cambiar el acta de nacimiento de mis hijos? Ujú. Pues sí, porque en el acta de nacimiento de tus hijos también está tu nombre y tu sexo, sin lugar a duda, ¿no? Oye, y las escrituras de la casa, oye, y el testamento, oye, o sea, no sabemos en cuántas cosas está metido nuestro nombre. Y todo lo tiene que ir haciendo el cambio, el cambio, el cambio. Entonces, al final de cuentas, sí, gracias, está la política pública existe, ¿no? Sin embargo, todavía se tiene que hacer todo este peregrinar. Un vacío que pudiera hacer es que no toda la gente está completamente informada de ese trámite. Entonces, algunas consultantes lo que me dicen es, yo ya hice mi cambio, ya tengo mi acta de nacimiento, mi CURP, ya hasta tengo mi INE, pero ¿qué crees? Que llego a la SEP y la de la ventanilla me dice, no, pues aquí no sabemos cuál es ese procedimiento, aquí no se puede hacer. ¿Cómo que no? Claro que se puede hacer, solo la gente no lo sabe todavía. Y entonces toca investigar y observar, y cada institución también tiene que mover todos sus hilos, ¿no? Todos sus procedimientos para poder hacerlo más accesible. ¿No? Repito, en las infancias, bueno, vaya más difícil que es todavía, entonces creo que ahí hay como un hueco. Desde mi punto de vista, creo que otra cosa que también no se ha avanzado mucho y que tendría que pasar es en la cuestión de la accesibilidad a los servicios de salud, por ejemplo. Em, Sucede que actualmente en la Ciudad de México ya tenemos la UCIPT, que es la Unidad de Atención a las Personas Trans bueno, con variabilidad de identidad de género. Es una clínica completamente especializada para las personas trans, vamos a decirlo así, en donde se ofrecen de forma gratuita muchos servicios, entre ellos el tratamiento hormonal, la atención psiquiátrica, la atención psicológica, ginecológica, urológica, se da atención, por ejemplo, en cuanto a prevención como PrEP, etcétera. Sin embargo, todavía no están accesibles las intervenciones quirúrgicas que una persona trans no quiere, necesita. Algunas sí quieren, algunas no, pero algunas la necesitan. ¿No? No es una cuestión, porque todavía se sigue percibiendo mucho como una cuestión de, ay, es estético, es de vanidad.
Ay, ponerse pechos o quitárselos. No, no, es una cuestión de salud. Verme como yo me siento es una cuestión de salud mental, por supuesto. Eso va a hacer más liviana mi vivencia. Eso me va a convertir en una persona diferente, incluso más llevadera de mi vida, ¿no? Entonces, no se percibe así todavía. En las instituciones de salud todavía no están completamente accesibles. Por ahí hace tiempo, me acuerdo, se tenía el debate de, a ver, ¿qué hacemos? ¿Generamos una clínica específica para la atención de las personas trans con todos los servicios? ¿O sensibilizamos a todas las instituciones de salud, a los centros de salud, a los hospitales generales, para que puedan dar la atención a cualquier persona trans? Que esto implicaría mucha más chamba también, porque Ujú. tienes que sensibilizar a todo el mundo. ¿Cuál es lo mejor? Bueno, al final se optó obviamente por la clínica, la UCIP, pero creo que lo otro tiene que seguir siendo un trabajo constante, un trabajo de sensibilización, de información, de concientización en todos los servicios de salud, porque una persona trans puede tener una emergencia y acudir a un servicio de urgencias en cualquier hospital. Y entonces es importante que también estén sensibilizados al respecto y sensibilizadas las personas que la van a recibir. Entonces, bueno, creo que ahí también es otro, o sea, creo que es importante hacer la cuestión de la ley, sin lugar a duda, es algo fundamental, pero la ley no sirve si no se da una buena difusión de ella, si no se da un seguimiento, si no se hace aplicar en todas las instancias y a todos los niveles, porque si no, entonces queda en papel. Y entonces ahí tienes a las personas trans que tienen que ir ahí con su papelito de, oiga, pero es que aquí en la parte dice y la ley. Entonces, bueno, también es como otra forma que se tiene que se va haciendo para que pues, se puedan ir llevando a cabo la cuestión de las leyes. Rubén, qué Entonces, importante es. y otra Ay, cosa perdón. es, ay, Ujú. perdóname, y en ese No, 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 mismo adelante. tenor también que se pueda dar atención gratuita psicológica en diferentes instituciones. Ya se demostró en pocos años que tiene la SIP, ya se demostró que ya es insuficiente. Ya está saturada, ¿no? O sea, de Ujú. que es tanta la población, porque aparte otro fenómeno que ocurrió es que comenzó a migrar la población, porque claro, como tiene recursos locales, Ujú. solamente puede atender a las personas de la Ciudad de México y entonces genera una migración que ya venía haciendo desde tiempo atrás con la Clínica Condesa. La Clínica Condesa es la primera clínica en la que se comienza a dar un tratamiento hormonal gratuito a todas las personas trans. Voy a hacer un resumen. La Clínica Condesa, para quien no la conozca, que seguramente la gente la conoce porque la gente que nos escucha son muy informadas, pero bueno, la Clínica Condesa es una clínica especializada en atención a personas que viven con VIH en la Ciudad de México. Y ahí es donde se comienza a dar también el tratamiento hormonal para las personas trans. En ese momento llegó a ser importante hacer una distinción porque también se conectaba con el estigma. Muchas personas trans decían, es que yo vengo a la Clínica Condesa que es para VIH, y entonces, pero yo no vivo con VIH, pero me conecta con ese estigma. Entonces no es como un lugar propio o el mejor o el específico para mi atención, ¿no? Por eso también era bueno como hacer la clínica. Y bueno, esto lo estaba diciendo por nada, no, no es cierto. Pero bueno, va por ahí, ¿no? O sea, también es como una cuestión de, tenemos que continuar con la sensibilización, ¿no? Y el tratamiento hormonal, ya me acordé que está diciendo. No, y la atención de la salud mental. El tratamiento hormonal, las intervenciones quirúrgicas, la modificación de la voz, todas las implementaciones que hacen las personas a nivel social para poder llevar a cabo su transición, es muy importante o es mejor cuando son acompañadas también a nivel psicológico o sexológico. Y esa atención no es gratuita para las personas, sí en la OSIP, pero no en más lugares. Entonces necesitamos más lugares que también puedan ofrecer esos acompañamientos a nivel emocional para las personas que están cursando por todo este proceso. Y Ok. ya, perdóname, Mayra. No, 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 Rubén, la verdad, gracias porque sí estamos como, bueno, no toda Norma y yo estamos muy atentas a lo que nos estás compartiendo. Esa es la importancia de este programa cuando tenemos expertos en el tema, que nosotros también aprendemos, ¿no? Y la finalidad es justo esta de mandar este mensaje, de transmitir a las personas que nos escuchan, porque como bien lo venías diciendo, ¿no? Sí ha habido avances, pero hay una desinformación, hay ciertos vacíos que hay que trabajar, pero un tema muy importante y medular son los prejuicios y los estereotipos. ¿Cómo afectan estos prejuicios, estos estereotipos en la protección de derechos y en el bienestar general de la población trans?
Claro. A ver, yo quiero decir algo, la discriminación con el estricto significado de la palabra que significa dividir, ¿no? Generar una diferencia, es algo natural, es algo que todas las personas hacemos. Tú discriminas entre una manzana que está en buen estado y una manzana que ya no te debes de comer. Es algo natural. El juicio es algo que hacemos también de forma natural. ¿Por qué? Porque si estoy en el metro y estoy observando que viene alguien enojado caminando hacia mí o corriendo con un cuchillo, yo genero una reacción ante eso y me puedo salvar la vida. Pero eso es algo muy diferente a los prejuicios sociales que pongo a alguien y que le colocan en un nivel distinto, ¿no? Porque entonces alguien es menos que alguien más, ¿no? O alguien queda por encima. Y eso sí es un problema. ¿A qué quiero llegar con esto? La discriminación, los juicios, es una facultad natural que tenemos todas las personas que incluso nos pueden ayudar con la supervivencia. Pero cuando hay una discriminación y se usa con tintes sociales y que se usa con tintes de colocar en distinción de facultades o de derechos a la otra persona, ahí tenemos un problema. Porque inmediatamente nos pone en una situación de desigualdad también y por supuesto de no equidad. Yo creo que los prejuicios que tenemos las personas o que tienen las personas con respecto a las personas trans vienen mucho también de la cuestión binaria, que creo que también ya hablamos de ella, ¿no? Ujú. De la cuestión binaria, de cómo se nos ha enseñado cómo es o negro o blanco, y en dónde están todas las matices de grises que también están en medio, en dónde está toda la diversidad real, y diversidad no solo sexual, la diversidad como personas del mundo. ¿Cuándo nos vamos a sentar a decir, la persona que está enfrente de mí es igual a mí en muchos sentidos, aunque puede ser diferente en otros? Y afortunadamente, qué bien que somos diferentes. Ujú. Mm. Pero creo que se trata más como de justamente reconocer eso, esas diferencias. ¿Sí está bien con el audio? ¿Sí me oye? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Entonces se trata justamente como de continuar observando la diferencia. Eso me parece importante porque sí, es cierto, vivimos diferentes situaciones. Voy a comentar algo rápido. Una vez estaba en una mesa de trabajo hablando justamente del tema trans y alguien en el foro dijo, a mí me gustaría que ya no tengamos que decir, es una mujer trans, es un hombre trans, es una persona trans, como con ese apellidito de trans, ¿no? Solo, ¿por qué no decimos solo, es una mujer, es un hombre, punto, ya, es una persona? Y entonces pues, sonaba muy sensato. Pero en eso se levanta una amiga que se llama Ilse Aguilar, que es una chica trans, es pública, es activista. Ella fue la primera, por ejemplo, en modificar sus papeles en la UAC, en la Universidad de Querétaro. Y entonces ella dice, yo no estoy de acuerdo contigo, para mí es importante que sí se me siga reconociendo como mujer trans, porque mis necesidades, mi vivencia como mujer trans son distintas a la de una mujer cis. Y yo dije, tiene toda la razón, Ujú. ¿no? Sí, claro. Ahora, Ujú. también hay que entenderlo, porque si yo le pregunto a otra mujer trans, me diría, no, yo todo lo contrario, o sea, yo vengo luchando por el cispassing. El cispassing, para quien no lo sepa, es justo esta situación de poder, voy a decirlo en palabras como burdas, como pasar desapercibida, como pasar por una persona cis, es decir, que la gente no pueda reconocer que yo soy una persona trans. Algunas personas trans buscan el cispassing y entonces no quieren, ¿no? O no les encantaría estar conectando constantemente con esta diferenciación. Hay otras personas trans que reconocen su vivencia trans y que dicen, para mí es importante que se reconozca, se valide y se atienda mis necesidades. Entonces, bueno, hablando como justo de los prejuicios, sí, creo que es un problema, creo que es algo que la gente tenemos no solamente en este tema, en varios, y el problema real viene cuando los prejuicios nos colocan en situaciones desfavorables o colocan a otra persona en una situación inequitativa. Muchas gracias. Andamos sobre los tiempos. ¿Les parece si hacemos una pequeña pausa comercial y continuamos platicando sobre este interesante tema? Nos estás aclarando muchas dudas y eso es parte de la esencia de lo que queremos en en este programa, ¿no? Y en estos programas que hacemos. Entonces, denme oportunidad de que hagamos una pequeña pausa y volvemos, por favor. 5 datos sobre los crímenes de odio contra las personas de la diversidad sexual en la Ciudad de México. 1. En la incidencia delictiva a nivel federal durante el periodo entre 2016 a 2024, la Ciudad de México representa en promedio el 6% de los casos.
2. Las alcaldías donde la incidencia es más alta son Cuauhtémoc, Iztapalapa, Gustavo Amadero y Benito Juárez, mientras que la menor incidencia se coloca en Milpa Alta, Iztacalco y Coajimalpa. 3. En el 79% de los casos denunciados no se logran detenciones o no se resuelven. 4. Las agresiones en mayor medida se manifiestan en asesinatos, atentados y desapariciones. 5. La orientación sexual de las víctimas influye en las agresiones, siendo más afectadas las personas homosexuales o gays, mientras que respecto a la identidad de género, las más afectadas son las mujeres trans. Lo anterior quedó registrado en el informe Crímenes y agresiones contra las personas LGBTI+ en la Ciudad de México en el año 2024. Todo lo anterior sucede en un lugar considerado desde el año 2016 como la ciudad amigable para este colectivo. ¿Qué piensas? Queremos escucharte. Regresamos de esta pequeña pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos y estamos con nuestro invitado, el maestro Rubén Jaime Quirós Bizarro. Nos está ahí ayudando a aclarar algunos temas tan interesantes. Me gustaría pues aprovechar tu expertise, Rubén, y que nos contaras cuáles son estos proyectos exitosos que hay a favor de la población trans, qué podríamos aprender de ellos y qué tanto de estos modelos de intervención también pues son útiles y los podemos replicar en otros espacios. Claro. Híjole, como decía hace rato con respecto al activismo, en realidad sí se han hecho diferentes asociaciones, se han hecho diferentes proyectos, se han llevado a cabo leyes. Por ejemplo, hace ratito no comenté, pero está la ley de Paola Buenrostro, ¿no? Ujú. Que justamente es una ley que ya tipifica al transfeminicidio, ¿no? Entonces, son avances, y eso, bueno, fue motivado mucho también por Kenia Rojas, etcétera. Entonces, son avances que se han venido haciendo a nivel legal, también a nivel social, a nivel médico, la Clínica Especializada Condesa, ahora la OSIP, que también es un gran avance. Bueno, a final de cuentas fue una propuesta de campaña de Claudia Sheinbaum para cuando iba a ser la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y bueno, sí, sí lo cumplió, ¿no? A final de cuentas se están llevando a cabo, pero no dejan de ser suficientes. Otros grandes proyectos que yo conozco, bueno, tienen que ver justamente con todas las organizaciones civiles, específicamente en las que están involucradas las familias. Cuando están involucradas, sí la persona trans, pero también su círculo social próximo, me parece que son las que tienen mayor éxito, ¿no? Porque entonces la persona trans viene acompañada de todo su círculo social en el que se desenvuelve habitualmente. Por ahí me gustaría decir algo fundamental en el acompañamiento de las personas o en el éxito de la transición de las personas o de su vivencia tiene que ver con las redes de apoyo que alcanza a tener. Y entonces salud, Ujú. cuando las Gracias. organizaciones civiles y la cuestión política y social se convierte en una red de apoyo para la persona, eso es una situación de éxito, porque entonces me estoy viviendo en un entorno favorable para mí a todos los niveles, ¿sí? Yo siempre abogo mucho a mis consultantes, les invito a generar redes de apoyo. Tienes que integrarte a grupos de personas trans, tienes que integrarte a grupos, aunque sea de Facebook, de redes sociales, de Instagram. Sigue todas las instituciones, sigue todos los podcasts, sigue todos los programas que hablen de este tema, porque es muy importante informarse y porque también es muy importante generar redes. El que yo esté aquí compartiendo con ustedes me encanta, porque también es otra forma de generar redes, es otro proyecto que claro que también puede ayudar, que puede llegar a los oídos de alguien que diga, oye, yo no sabía eso. Y entonces justamente desde ahí también vamos colaborando. Eso me parecen los proyectos exitosos. Ahora, si me lo preguntan, bueno, ya me lo preguntaron, pero tengo que decir algo más. Yo creo que los proyectos exitosos son los, todas las vivencias, todas aquellas personas que logran vivirse con su identidad de género y con su preferencia y libres en su sexualidad. Creo que esos son los verdaderos casos de éxito. Y que, ojo, no para todo el mundo es tan fácil, que lleva su chamba, que lleva su proceso, que lleva su trabajo, que lleva también sus pérdidas. El proceso de transición es un proceso que conlleva muchas pérdidas también, ¿no? Porque no sé si me van a dejar de hablar, porque pierdo beneficios, porque pierdo privilegios, porque puedo perder amistades, porque puedo perder a mi familia. Hay personas trans que en el proceso también pierden a sus familiares, también pierden sus entornos en los que se solían desenvolver. Pero también hay muchas ganancias. También está la ganancia de puedo comenzar a desenvolverme en un ámbito en el que yo sí quiero estar. Puedo elegir mi nombre,
¿no? Puedo Ujú. elegir cómo me llamen. O sea, también hay otras ganancias que se van teniendo. Entonces me parece como un proceso de montaña rusa, de altibajos, pero que también puede tener muchas cuestiones enriquecedoras para la persona. Entonces, el mejor proyecto es el que yo conozco de éxito, es el que todas las personas trans que han logrado vivirse como son, han llevado a cabo. Ese me parece como el mejor proceso. Muchas gracias. Fíjate que cuando nosotras nos ha tocado dar capacitaciones, hay estos temas que cuestan trabajo entenderlos cuando traemos introyectados muchos, pues cuestiones que vamos arrastrando del pasado, ¿no? Que no necesariamente se adaptan a nuestra cotidianidad y a nuestra realidad de actual, ¿no? Tal cual. Y fíjate que una de las cosas que es como muy común que nos digan es, pero es que ¿por qué se exhiben, no? Pero es que ¿por qué se besan en la calle? Pero es que porque ¿cómo las voy a tratar, no? Si su documento dice Juan, ¿por qué le voy a decir María? Y yo creo que esto que nos estás compartiendo y la parte de la mirada hacia ellas y ellos, de reconocerse como lo que son, me da como mucha luz para esas clases porque justo lo que yo les suelo decir es, pues al final es la forma como se expresen, ¿no? O sea, pues como tú cuando te presentas y dices, soy Norma, no me gusta que me digan Normita, pues es lo mismo, ¿no? O sea, solo dime Norma, no me digas Normita y ya con eso vamos a estar bien. Y la otra parte de por qué nos tiene que importar con quién de pronto tienen relaciones o se aman o demás, y al final el amor es el sentimiento más puro que de pronto no deberíamos de estarnos cuestionando tanto, ¿no? Entonces, escucharte me da un poco más de esperanza de cómo transmitir la información a estos servidores públicos que a veces tenemos para capacitar y que sí, pues explicarles y traerles esta vivencia directa, ¿no? De pronto de las personas a las que tú, pues, ayudas, ¿no? Y apoyas. Yo creo que eso es lo que nos debe de dar como ese aliciente. Al final, en el caso tuyo, van por una cuestión de mejorar alguna circunstancia o de arreglar algo. En el caso de un ministerio público, van a solucionar un problema y que pues tampoco estamos esperando que las juzguen, ¿no? O que Ujú, opinen sobre su vida diaria, ¿no? ujú, ujú, completamente. Y fíjate, en esto de exhibirse, solo lo voy a decir muy, muy rápido, porque por fin puedo ser quien soy. Tengo muchas consultantes que me dicen, Rubén, la marcha, la primera vez que pude salir a la calle vestida como lo que yo soy en mi género, a la avenida principal de mi ciudad, fue en la marcha. Y fue hermoso como fui aceptada, nadie me juzgó, nadie me criticó, no me molestaron, no me violentaron, no me agredieron, no iba con miedo, ¿no? Y yo dije, gracias a eso, por favor que siga existiendo la marcha. Ujú. Porque se ha dicho mucho, ¿no? Que la marcha, y que las marcas, y que la mercadotecnia, y que no sé qué. Mira, gracias a eso, que siga existiendo. Porque Ujú. es que esa persona pueda salir a la calle. Qué mal que solo pueda hacer en la marcha. Estamos Por luchando supuesto. porque pueda hacer todo el tiempo, ¿no? Eso con esto de por qué exhibirse, porque es la forma en la que puedo ser yo. Otra cosa que dijiste que quiero retomar rápidamente, a veces me preguntan, oye Rubén, ¿y cómo le voy a decir a mi hermanito o a mi sobrinito que soy una persona trans, que no sé qué? Y yo siempre les digo, a ver, ¿qué edad tiene? 7, dímelo como si tuviera 7. Bueno, pues yo en realidad soy una mujer, a mí me gusta que me llamen así, me desempeño así. ¿Y sabes qué respuesta tienen siempre las infancias? Siempre dicen, ah, por eso juegas conmigo las muñecas. Ay, qué padre, ¿jugamos? ¿No? Porque Ujú. existe una gran duda de cómo le voy a decir a mi hijo y qué va a pensar. ¿Qué crees? Una ventaja. Las infancias no tienen tanta basura en la cabeza como nosotras las Ujú. personas adultas. Ujú. Y que incluso, Hablando de Rubén, los prejuicios. la Ujú. gente joven, ¿no? Yo veía, le platicaba luego a Norma, mi hija tiene 18 años, y yo le decía, sí, algo que puedo reconocerle mucho a esta juventud es que no son, no se juzgan tanto. O sea, creo que los que tenemos un poco más de, ¿no? Más años, traemos como otra formación, pero, o sea, para ellos es como no juzgan tanto como a veces uno de más adulto, ¿no? Entonces, qué importante que todos, me quedo mucho con lo que dijiste, que todos podemos ser parte de una red de apoyo y entonces el tener siempre esa empatía y ese respeto es fundamental para que nuestro granito de arena en esa red, ¿no? Sea fuerte, sea sólido. Ujú.
Y ya ni siquiera que tengas que pararte a luchar si no quieres, Ujú. y ya ni siquiera que tengas que meterla a tu casa, es solo respeta la vivencia del otro. Y luego me dicen, no, pero Rubén, ¿cómo le hacemos? Como que, ¿cómo le voy a hacer para poder hablarle en su género? ¿Y cómo le voy a hacer para explicarle? ¿Y cómo la voy a tratar? Y hay una palabra para todo eso, es voluntad. Voluntad. ¿No? O sea, y ahorita que hablabas del amor, y te agradezco mucho meter el tema del amor, si algo que yo he aprendido de las personas trans, bueno, si hay algo que he aprendido son dos cosas. La primera es resiliencia, ¿no? Resiliencia de verdad, de poder cambiar todo, de poder empezar de cero, de poder modificar todo lo que sea necesario para poder ser yo. Y la segunda cosa que he aprendido es amor propio, ¿no? Porque ¿qué amor debes de tener para ti misma, para ti mismo, para ti misma, que te lleve a luchar con absolutamente todo? Ujú. No, pues muchísimas gracias, Rubén. No sé si hay algo más, vamos a ya cerrar el programa. ¿Hay algo más que le quieras decir a nuestro auditorio? ¿Algo que no te preguntamos? ¿Algo que creas que es importante mencionar? No, me parece que lo hemos mencionado. Tiene que ver con una cuestión de respeto, con una cuestión de voluntad, con una cuestión de simplemente observar que la otra persona que está enfrente de mí también es una persona. No olvidarme de eso. Y si tú eres una persona trans, tampoco te olvides que las demás también son personas y que están llevando a cabo su propio proceso de entendimiento, porque también Claro, es, ¿no? Pero no se justifica en violencia, no justifica que haya violencia. claro, por supuesto. ¿Hay algo más que le quieras decir al auditorio? Pues que estoy muy contenta de este programa. De verdad, Rubén, ha sido eh, pues muy gratificante escuchar personas que están acompañando a esta comunidad en un proceso que, como dices, no es sencillo y que nos estás transmitiendo que nosotros también podemos ser parte, aunque sea pequeño, pero podemos ser parte de esta red de apoyo y pues a respetar y a pues a ser incluyentes, ¿no? Muchas gracias, Rubén. Ya somos, humanismo y legalidad, ya somos parte. Es correcto, es Sí. correcto. Gracias. Pues no nos queda más que despedirnos. A nuestro auditorio les damos las gracias por habernos escuchado. No se olviden que nos pueden escuchar a través de cimacradio.org, el número de cabina por si tienen dudas respecto a este programa. Si quieren de pronto saber más de nuestro invitado, pues ya saben que él es terapeuta. Bueno, sí, es terapeuta en Sí. estos temas de sexología, pues lo pueden buscar. Nos pueden marcar a los teléfonos de cabina 55 35 08 47 61 o nos pueden escribir a nuestras redes sociales a través de CIMAC, pues ahí podemos ir aclarando cuestiones. Pues muchísimas gracias, Rubén, por haber estado acá. No te cerramos las puertas de este programa. Me parece que yo creo que podemos hacer otras cosas, pues también seguir ampliando estas temáticas y pues te dejamos la puerta abierta de humanismo y legalidad, de reivindicando derechos para que nos puedas acompañar en otro momento. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Muy Gracias, feliz, Rubén. con mucho gusto. Pues cuídense mucho, nos vemos la siguiente semana. Bye bye. Gracias. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.